Hi, hello, and welcome, ladies and gentlemen, out there at your device. Hola, buenos días, señoras y señores, ante sus pantallas. Muy bienvenidos de vuelta aquí en este estudio del Ministerio de la Agricultura y la Alimentación. Sabemos que todos nos hemos dedicado muy intensamente estos últimos días al tema de la alimentación escolar sostenible. Este es el tema sobre el que se ha trabajado en los 4 grupos de trabajo, y luego también hubo este evento lateral de la Coalición Global sobre la Alimentación Escolar. Tal vez algunos de ustedes se recuerdan que ella había mencionado en su discurso de apertura este tema. Hay muchos debates constructivos sobre la continuación del desarrollo de esta coalición. Está previsto que la coalición arranque oficialmente en agosto, y hemos visto algunos impulsos que también pueden ser utilizados para la Cumbre de la Alimentación de las Naciones Unidas. Hola, buenos días a Roma. Los representantes en esta ciudad soleada para la Cumbre Mundial de la Alimentación. Martin Brick, me alegro mucho de que usted también esté con nosotros. Delante de usted se encuentra la alfombra roja y usted tiene la palabra. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Ya hemos podido ver mucha información sobre la cumbre durante, bueno, nos quedan 14 semanas, no más. No debería pensar en ello si no me pongo nervioso. Y de momento vemos que hay 2 anhelos, objetivos importantes que confluyen en esta cumbre. Por un lado, el trabajo en los tramos de acción, y podemos ver que los países y otros interesados cooperan para lograr un cambio. 135 países, y probablemente habrá algunos más que ya han confirmado su participación en esta cumbre. Se pretende encontrar vías nacionales para poder cumplir los objetivos de la sostenibilidad. A nivel global, nosotros tenemos que encarar este problema, y lo que los países hacen en su nivel tiene una gran importancia. Y la alimentación escolar se encuentra en el centro de este compromiso. No solamente queremos forjar el futuro para los niños, sino también queremos paliar el impacto de la pandemia, porque los niños han sufrido de modo especial, no solamente debido a los cierres de las escuelas, sino tampoco han tenido acceso a la alimentación. Y por eso tenemos que trabajar de modo sistemático en los aspectos de la coalición. ¿A qué voy? Necesitamos alimentación, pero no cualquier alimentación, sino necesitamos comida nutritiva, cosas que necesitan los niños para poder desarrollarse físicamente y cognitivamente. Es una gran oportunidad también para las empresas locales del sector alimentario participar en esta cadena de producción. Si logramos todo esto como impulsores de una producción sostenible y ecológica, entonces es algo muy positivo. No solamente se trata de resolver un problema a solas, sino queremos abrir este marco y ofrecer a todas estas iniciativas y coaliciones. Queremos resaltar el potencial de la transición, del cambio hacia un desarrollo más sostenible y más inclusivo. Pueden estar ustedes seguros de que la coalición será retomada por la cumbre, y que entonces le vamos a regalar la atención que le corresponde. Me alegro mucho y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martin, por haberse tomado el tiempo para participar en esa última parte del cierre. Bueno, de hecho, no es una auténtica ceremonia porque todavía
tenemos mucho que hacer. Martín, usted estará muy ocupado y por eso, una vez más, gracias a Roma. Roma es la sede de la FAO y efectivamente hay más participantes conectados desde Roma. Así que vamos a empezar esta tarde y vamos a escuchar los informes de los 4 grupos de trabajo que han tenido lugar estos días y medio. Y vamos a pasar a los informes y luego vamos a tener un debate de podio para tener una impresión, llevarnos una impresión desde el punto de vista de los distintos actores. Pero, señoras y señores, para empezar, me gustaría empezar el diálogo con todos ustedes. Ustedes saben que, además de la transmisión, también hay una caja de chat en Slido y será un placer leer todas sus contribuciones. Espero que también nos quede tiempo para implicarlo en el debate. Si tienen alguna pregunta muy urgente referente a los resultados obtenidos en los talleres, entonces también vamos a contestar con placer a sus preguntas. Bueno, Martín nos acaba de participar los temas más importantes. Ahora se trata de entrar en los detalles de los talleres para ver qué es lo que pasa con vistas a ciertos aspectos, donde se necesitan más medidas en el futuro. Nuestros informantes, oradores ya se encuentran conectados. Les voy a presentar brevemente. Tenemos el grupo de trabajo número 1, requerimientos con cara a la política de alimentación escolar, infraestructura y marco legal. Stefan Stock, vicedirector del Instituto de Comportamiento Nutricional en Karlsruhe, Alemania. Muchas gracias por participar. Bueno, luego una señora de Roma, Fatima Ahem. Ella es jefa de un grupo de la FAO y nos va a presentar los resultados del grupo 2, la educación nutricional en escuelas, en el entorno educacional. Hola a Ginebra, Miriam Schindler, directora de Vegetarian Children Global Improved Nutrition. Ella nos va a informar del grupo de trabajo número 3, el desarrollo de un sistema de grupo de alimentación sostenible. Y bueno, y por último, aquí se pone una alfombra roja a Madman Goryanki, que es una asesora en Global Child Nutrition Foundation, y ahora nos va a compartir sus informes sobre las comidas escolares en pandemias y en tiempos de crisis, que es un tema muy importante. Bueno, ¿todavía está puesta en mudo? Sí, sí. Muchas gracias, Connie, por estas palabras de bienvenida y de introducción. He podido ver que pone que tengo una conexión inestable de Internet. Solamente voy a recopilar muy brevemente lo que ha pasado en nuestro grupo de trabajo, cuáles han sido los mensajes más importantes. Hemos escuchado las palabras del profesor Donald Bundy, que es un experto y que ya participa en la conferencia, que trabaja en la London School of Tropical Medicine y que es un experto que nos ha compartido sus ideas para nuestra sesión. Luego hemos tenido los comentarios de una experta que también nos ha presentado sus contenidos. La pregunta era qué es lo que ya se está haciendo y qué es lo que se puede hacer para la alimentación escolar en situaciones de crisis. Nuestra tarea fue lanzar un vistazo hacia el futuro. Lamentablemente, la presidenta nombrada inicialmente no ha podido participar, así que nosotros nos tuvimos que adaptar un poco, ya que todos nos reunimos de manera virtual, así que ha sido posible adaptarnos más espontáneamente de si lo que hubiera sido el caso al reunirnos a nivel local in situ. Bueno, pues ¿quién participa en este proyecto?
Son 30 expertos presentes de distintos países, 20 países: Armenia, Australia, Canadá, Egipto, Francia, Guatemala, Italia, Malawi, Nepal, que es mi país de origen, Palestina, Níger, Rusia, Senegal, Sudáfrica, el Reino Unido, los Estados Unidos y, desde luego, Alemania como país anfitrión. Hemos tenido la representación de distintos sectores en este grupo de trabajo. El gobierno alemán también estuvo presente, y Filipinas, Guatemala, Sudáfrica y Naciones Unidas, que hemos escuchado a nivel político. Luego también participaron organizaciones internacionales, la GITS, la FAO, la Organización Mundial de la Salud y, desde luego, también el Programa Mundial de la Alimentación y UNICEF. También hubo representantes del sector de la investigación, del London School of Tropical Medicine, del Imperial College London, de la Sociedad Alemana de Alimentación y luego también de Australia, la Universidad y luego representantes de la Global Child Nutrition Foundation. Bueno, ¿cuáles son los mensajes principales de este grupo de trabajo? Pues primero hemos hecho un inventario y los expertos aquí debían sacar sus conclusiones y enseñanzas de la pandemia y el impacto que eso tiene en la implementación de las medidas, porque aquí hemos hablado de las experiencias más importantes como factores programáticos, las condiciones marco legales y los lineamientos son muy importantes, pero a la vez que tienen que ser muy flexibles. Los programas que tienen que ser capaces de adaptarse, necesitan tecnología y tienen que integrar a la sociedad. Y además de la implementación, también hemos hablado de qué es lo que queremos analizar, los lineamientos para la alimentación escolar y la importancia de las medidas de la alimentación escolar para el desarrollo de los niños. Tenemos que comprender cómo los niños se benefician de nuestras reacciones ante la crisis que les asola de modo especial, por ejemplo, el hambre que asola las familias, los hogares, y naturalmente también tiene que tener una referencia a los niños, a los alumnos. Necesitamos contar con enfoques basados en los conocimientos en materia de salud, educación nutricional. Estos son los factores importantes para la alimentación de los niños. Estos programas basados en la escuela también implican otros factores, como son la agricultura, cuestiones de género, etcétera. La importancia la tienen las medidas políticas y la financiación. Necesitamos más recopilación de los recursos, los medios de comunicación, los recursos privados, y también el sector privado tienen que participar en las medidas, cosa que ya ha sido mencionada. Lo importante es también que tenemos que fomentar la creatividad y la flexibilidad, que son unos pilares fundamentales, sobre todo en el contexto actual. La flexibilidad es muy importante. Las condiciones marco son precisamente ser flexibles para no dejar atrás a nadie. Estas son las tres medidas más importantes de nuestro grupo de trabajo. Quisiera agradecer a todos los que han participado, así como al Ministerio Federal de Agricultura y Alimentación por esta conferencia y por reunirnos a todos. Muchas gracias y namaste. Muy buen trabajo, y usted ha exactamente utilizado el marco del tiempo. COVID-19 ha tenido otras repercusiones que otras epidemias que fueron más bien locales, que hubieran podido ser causa por una pandemia, como también el terremoto en su patria. ¿Cuáles fueron los factores diferentes que han podido identificar en su grupo? ¿Qué es lo que podemos llevar con nosotros al futuro? Buena pregunta, Connie. En primer lugar, hemos hablado
cómo va a ser la realización y que esto depende de las experiencias y del contexto de las experiencias y el hecho de que se pueden intercambiar las experiencias. Usted tiene razón. Las experiencias con la pandemia son muy diferentes según el lugar donde uno vive o en qué país. Pero estuvimos también de acuerdo que todos tenemos una cierta experiencia con la pandemia, que estamos todos dentro de la misma pandemia, o sea, el confinamiento total de un país, etcétera. En primer lugar, en la discusión se trató de cómo podemos mejorar la alimentación escolar y en qué medidas existen posibilidades y cuáles fueron los factores que influenciaron este marco. Algunos países lo hicieron mejor que otros. En el sureste de Asia pudieron abrir las escuelas muy rápidamente. Son experiencias que reconocemos y de los que podemos aprender. Gracias. Gracias por este resumen y por A mí me gustaría ahora pasar al grupo de trabajo número 1, retos al marco legal, infraestructural, etcétera, de la alimentación escolar. Doctor Stefan Storkstigs. Stefan, entre amigos, ¿qué fue el consenso de su taller de trabajo? Gracias, Connie. Con mucho gusto voy a hablar sobre lo que hemos estado hablando en nuestro grupo de trabajo. La presidenta fue Stineke Önema. También tuvimos invitados de la India, por ejemplo. La primera pregunta fue la siguiente. ¿Cuáles fueron los sistemas alimentarios que son los más relevantes para que los colegios puedan construir un sistema relevante? Hemos intentado identificar factores y aspectos para definir un aspecto, un marco. Y la segunda pregunta fue, ¿cuáles fueron las prácticas? ¿Qué es lo que existen o qué es lo que tenemos conscientes en países tanto de ingresos altos y de ingresos medianos o bajos? ¿Cuáles son las experiencias que ya se han hecho y cuáles son las lagunas que se tienen que cubrir? Y la tercera pregunta fue, ¿qué asociaciones entre la mano pública y la sociedad civil son necesarios para realmente convertir en un entorno sostenible al entorno escolar? ¿Y cuáles son los aspectos personales que son importantes para apoyar el sistema y qué medidas existen ya? Con todas esas preguntas, hemos elaborado los mensajes siguientes: infraestructura, tecnología, adquisición, financiación. Todo eso tiene que mejorarse y ponerse a disposición para poder hacer y crear una alimentación sana para los niños. Necesitamos realmente también representantes del gobierno en esa discusión, porque se trata también de la adquisición pública para utilizar los fondos públicos para mejorar el mercado. Y el segundo mensaje fue integrar a todos los actores. Se necesita también una voluntad política de tener una asociación entre la mano pública y la mano privada y también entre profesores y alumnos. Todo eso tiene que tener lugar dentro de un marco político que capacita a los actores. Y claro está, se necesita también un marco legal estable. En Sudáfrica hubo un ejemplo para tener resultados sostenibles.
Tercero, nosotros pensamos que la mano privada es un socio muy importante, que tiene muchas repercusiones, si se quiere, sobre el estatus alimentario de los niños. Claro, la industria tiene un rol importante en cuanto a la inocuidad alimentaria. Gracias. Esto ha sido realmente muy preciso, conciso. El miércoles ya hemos visto una pregunta que se refirió a la vigilancia, al control, al monitoreo, si se quiere lograr todos estos objetivos. Naturalmente, hay que ver cómo se pueden fortalecer los sistemas y cómo se pueden monitorear estos sistemas. Y esto tenía repercusión en su discusión. Sí, esto es muy importante, la evaluación y el monitoreo de los programas. Es verdad, todo el proceso se tiene que monitorear, no solamente el resultado, es muy importante. Y vemos que hay muchos esfuerzos y cada vez hay más. Esto nos ayuda a observar hasta dónde llega el proceso y nos ayuda también para intercambiar experiencias con el proceso. Vemos que hay cada vez más datos y ahora se trata de filtrarlos y de saber cuáles son los indicadores que nos ayudan, como por ejemplo para evaluar el estatus de nutrición de los niños, para poder realmente dar un apoyo a los niños. Naturalmente, se necesitan también los indicadores de la nutrición para realmente evaluar la recepción de la nutrición, para que esto realmente corresponda a la realidad. Otra pregunta más. ¿Se han puesto de acuerdo cuáles son los nutrientes necesarios en los alimentos? ¿Qué elementos son? Depende de la solución. No existe una solución única. Existen diferentes situaciones y problemas. Hay que cuantificarlo y hay que procurar que se solucione. Y esto se tiene que hacer paso por paso, siempre considerando el contexto y la situación. Gracias, Stefan. Gracias por la respuesta tan breve. Y ahora quiero invitar a Fátima Hajem. Ella ha trabajado en la FAO. Ahora es relatora de un grupo de trabajo de la FAO. Y ahora, en esta función, le hago la pregunta, ¿qué han sido los resultados del grupo número 2? Fue la presidenta del grupo, pero yo represento a la relatora original. Nosotros hemos tenido dos presentaciones muy importantes, muy interesantes. ¿Cómo se puede involucrar la educación sobre la alimentación en este programa? El grupo ha discutido diferentes preguntas. Participants see the nutrition programs and curricula should be. Se trató de la cuestión cómo se puede integrar la educación sobre la alimentación en el currículo escolar y cómo se pueden evaluar los resultados de los programas. Y también la cuestión si tiene que ser obligatorio aprender sobre la alimentación. La segunda pregunta fue cómo podemos utilizar y aprovechar experiencias de otros actores, por ejemplo, de las autoridades, de las ONGs. Y otra pregunta fue, ¿qué medios, qué materiales pueden contribuir a la educación en la alimentación? Hemos identificado 5 resultados. Primero,
aim at real-life competencies. La educación sobre la alimentación en las escuelas tiene que centrarse en competencias, en temas reales, vitales, que tienen una importancia vital de todos los días, para que los niños puedan realmente mejorar su alimentación propia y de sus familias. Así que tiene que estar realmente dentro del currículo y tiene que centrarse en las prioridades personales, en los contextos personales. Esta educación debería ser accesible para todos y tiene que procurarse no solamente informaciones así sueltas, sino lo mejor sería que se haga una clase, un tema que se discute en las diferentes clases y tiene que estar siempre vinculado con la educación, con el contexto de educación de un país o del país en cuestión. Segundo mensaje fue el siguiente: educación sobre la alimentación no solamente se refiere o no se debería referir sobre la ciencia. Deberíamos o se debería centrar únicamente en la ciencia, dejando detrás una educación tradicional. Y se debería también centrarse en el desafío real, o sea, integrando también la situación real de los niños de la escuela. Deberíamos también reconocer que el tema alimento es algo muy personal, pero también tiene repercusión y importancia sociocultural. Aprendiendo sobre la alimentación, aprendiendo de dónde vienen los alimentos, esto es muy positivo. Un enfoque holístico, sistemático, es muy importante para mejorar la calidad de la educación. Para ello se necesita una formación profesional de los profesores y también se necesitan incentivos para que quieran aprender. Luego, otros actores también son importantes en el sistema escolar: los padres, los cocineros, etc. Cuarto mensaje fue el siguiente: para ser eficaz, se necesitan políticas y regulaciones que mejoran el entorno de la escuela. Por ejemplo, una nutrición sana y sostenible, una oportunidad para realmente añadir algo a la clase, a la educación normal. Quinto mensaje: utilizar plataformas digitales, incluyendo medios sociales, porque son instrumentos, herramientas importantes. Y no se debe centrar sobre su utilización, sino cómo pueden procurar un cambio, porque son realmente una posibilidad para aprender las costumbres de los jóvenes y se pueden también integrar en la educación. Es bueno utilizarlo, pero sin dejar aparte o sin arrollar a los padres, y sino integrar también estos elementos sociales para que realmente puedan beneficiarse. Utilizar los medios sociales de tal manera para que no se dejen detrás al personal y utilizarlo para que se centren realmente sobre la necesidad propia de los niños. Gracias, Fátima, por haber compartido estos resultados.
gosh, and now we have to talk about food in addition. Sí, bueno, desde luego tenemos que hablar también sobre alimentos y hay tanto material de enseñanza que hay que divulgar, utilizar tantas herramientas informáticos. ¿Cómo podríamos llevarlo a las escuelas? Esa cosa que es imprescindible para sobrevivir y para el bienestar de los niños en la edad escolar. Yo pienso que esto a menudo está relacionado con la necesidad de perfeccionamiento laboral. Claro, hay que contemplar dos factores, el perfeccionamiento de las capacidades y también la infraestructura de las y los profesores, pero también las herramientas que tienen a su disposición. Un perfeccionamiento del personal de enseñanza es imprescindible. Ellos no deben sentirse abandonados. Tienen que contar con las herramientas, saber cómo se utilizan, saber cómo funcionan. El ejemplo del Reino Unido que nos ha sido presentado ha sido muy impresionante. Ahí el entorno ha llevado a este perfeccionamiento laboral de los profesores. Ellos aprendieron a cocinar y esa experiencia muestra que es posible llevar la diversidad cultural al entorno de la enseñanza si no dejamos a los profesores sin ayuda. Si les ofrecemos nuevas posibilidades de hacer sus clases, si les ofrecemos herramientas e instrumentos, entonces se pueden obtener resultados excelentes. Muchas gracias. O sea, tenemos que descargar un poco, aliviar la carga de los profesores para que los niños puedan contar con mejor alimentación escolar. En el mundo donde hay problemas de malnutrición, desnutrición, pero también sobrepeso, obesidad. Ahora, grupo de trabajo número 3, el establecimiento de sistemas de alimentación escolar sostenibles. Miriam de Ginebra, usted trabajó muy duro con sus colegas en ese grupo de trabajo. ¿Cuál fue el resultado de su grupo de trabajo? Muchísimas gracias, Connie. Bueno, el grupo de trabajo 3, nosotros hemos analizado el desarrollo de los sistemas de alimentación escolar sostenible. El grupo ha sido bastante grande, con 53 participantes, pero los resultados son excelentes. Así que muchísimas gracias a la presidenta del grupo, Carmen Burbano, del Programa Mundial de Alimentación. Bueno, hubo dos presentaciones presentando dos focos diferentes. Primero, Florence Tartanac de la FAO nos habló de los sistemas de alimentación sostenible en países de bajos ingresos y luego Emi nos comentó el trabajo que se hace en Copenhague y ha sido fascinante escuchar estos dos ejemplos. Pero antes de llegar a los mensajes clave, tengo que decir que nosotros hemos escogido ejemplos positivos para las cadenas de suministro sostenibles. Hemos analizado cómo se desarrollan criterios sobre cadenas de suministro sostenibles. También hemos hablado de cuáles son los retos que enfrentan los socios y qué es lo que funciona bien. Nosotros hemos podido identificar 6 mensajes clave, pero que muy breves, muy sucintas. Pues primero, la sostenibilidad tiene muchas caras. Luego, nos enfocamos en la sostenibilidad ecológica, pero dijimos que no solamente se trata de la sostenibilidad ecológica, sino también económica. Debemos contar con programas autosustentables. La sostenibilidad siempre tiene que ser algo que uno mismo puede asegurarse. Y luego hemos analizado la relación entre Dinamarca y los países de bajos y medianos ingresos y hemos podido constatar que el contexto juega un papel importante. Luego,
Otro factor más era la necesidad de una buena infraestructura. Trátese ya las cocinas de las escuelas o los almacenes. Al verlo de modo holístico, entonces hay que analizar distintos factores. Primero, la sostenibilidad ecológica, el desarrollo de los criterios de sostenibilidad es un reto y hay que verlo siempre en el contexto. Existen contextos nacionales y locales. Y luego también hubo un gran abanico de nacionalidades en nuestro grupo, empezando por países de altos ingresos que, por su parte, hablaron de comida orgánica y los otros que dijeron que en nuestro contexto eso no era factible, o sea, tienen como 50 eurocéntimos para la compra de alimentos. O sea, siempre hay que verlo en el contexto. Luego también hay que desarrollar criterios, pero no solo eso, hay que implementarlo en medidas políticas y necesitamos también un marco legal para implementarlo en la práctica. Una cosa era igual en todos los aspectos. Se ha dicho que se necesita un buen marco, un marco político, pero no existe un marco para el monitoreo, para la trazabilidad, trátese ya del nivel municipal o local en cuanto a las cadenas de suministro. Hemos dicho que era posible que la comida se produzca a nivel local y regional. Por ejemplo, cuando las escuelas se encuentran en una región rural, entonces los productos para la alimentación pueden provenir de la misma región. Pero se trata de que las cadenas de suministro de los alimentos sean cortas y también implicar las empresas de los pequeños campesinos. Y los otros relatores dijeron lo mismo. Los sistemas de alimentación escolar también ofrecen la posibilidad para las empresas in situ y para los mercados locales, pueden ser los pequeños agricultores, etcétera. Luego se habló de una cosa más. No solamente se trata de agricultores individuales o de individuos en general, sino de colectivos. Y luego hemos hablado de por qué hay que contemplar también los mismos alimentos. Si queremos que los alimentos sean sostenibles, entonces hay que integrar toda la comunidad, contemplarlo de modo sostenible. Hay que escoger un enfoque suprasectorial. Cada sector tiene que trabajar de modo sostenible y por eso hay que trabajar todos juntos. Se nombraron representaciones de intereses, pero un grupo especialmente importante era el grupo de los niños. Los niños siempre son considerados receptores de comida escolar, pero también pueden ser involucrados en el proceso. Y hemos dicho que hay una gran urgencia y que naturalmente eso depende de su edad, pero también del país en el que se encuentran, en su respectivo contexto específico. Hemos dicho que las escuelas deben crear un entorno alimentario seguro, poniendo a disposición a los niños unos modelos de alimentación. Y muchos han dicho que en algunos programas hay un enfocamiento en el sobrepeso, en otros en el hambre. O sea, se trata de aprender comportamientos sostenibles, pero siempre mirar que el contexto siempre depende del respectivo país. Y también el sexto punto es algo que afectó a casi todo. Se trata de la disposición política. Hubo unos ejemplos muy positivos, como por ejemplo en Sri Lanka o en Dinamarca. La disposición política, sin embargo, a veces fue presentada como si fuera un impedimento. A veces faltaban los medios financieros, a veces faltaba la voluntad o los esfuerzos. Y eso ha tenido un impacto grande en los programas de alimentación escolar. Trátese de los programas sostenibles o no. Muchas gracias, Connie. Estos fueron los 6 puntos. Muchas gracias. Estos 6 puntos tardaron un poco más en enumerarse, pero
Me gustaría hacer una breve pregunta y te pido una respuesta asimismo breve. Se trataba de la infraestructura y el acceso a la alimentación producida de modo sostenible. Muy brevemente, no hemos entrado mucho en detalles sobre este punto, pero yo pienso que la producción sostenible también podría ser un tema. Sí, nosotros necesitamos las infraestructuras para integrar las escuelas. Y una pregunta quizás que yo quería dirigir a Stefan y también uno de los otros grupos, ¿cómo podemos garantizar que las negociaciones sobre presupuestos y las inversiones sean realistas con vistas a los alimentos, a las comidas variadas? Desde luego, siempre se necesita la voluntad política para poder estar seguros de que la cosa se cumple. Sí, muchas gracias por ser tan breve en su respuesta. Esta es una pregunta que me llevo al podio, que sigue ahora, pero no quiero impulsarla antes de haberles agradecido cordialmente. Muchas gracias por participar en este panel y muchas gracias también a los cuatro, Stefan, Fátima, Amira y Magma, por sus informes. Ustedes hicieron un trabajo un poco adicional. Muchas gracias por ello y con eso seguimos adelante. Vamos a cambiar un poco la pantalla. Ustedes lo pueden ver. El podio ya está en la sala de espera y ahora nos quedan como 40 minutos para ese debate de podio. Antes de empezar, quisiera presentar a todos los invitados del podio. Y como siempre, damos la bienvenida a sus cuestiones, a sus preguntas. Bueno, introducimos ahora a los panelistas. Hemos tenido hasta ahora siempre una buena mezcla de los diferentes participantes y yo voy a explicarles un poco cuál es el currículo de los participantes. Para el sector privado tenemos Emily Hannigan. Ella es consultante de los países SHAN. Aquí se trata sobre todo de agrandecer el programa para realmente hacer una diferencia representando las instituciones internacionales. Tenemos al doctor Francesco Branca, representante de la OMS, y buenos días a Arlene Mitchell, que estuvo también presente en el side event, o sea, que celebramos anteriormente. Usted también expuso algunos puntos. Hace 15 años usted empezó con la Fundación Global de la Nutrición del Niño y para el gobierno tenemos doctor López Santos, representante del Ministerio de Educación de las Filipinas. Señoras y señores, en breve, quisiera invitarles de expresar un poco su idea, su sentimiento. ¿Qué es lo que sienten ustedes sobre esta experiencia? Vamos a empezar. Emily, por favor, usted tiene la palabra. Gracias, dice Emily. Yo pienso... Yo realmente valoro mucho esa discusión. Parece que han tenido unos días muy interesantes. Desde mi punto de vista del sector privado, han habido muchos puntos importantes. Nosotros tenemos una red muy importante para los PYME y también para el marco local donde actuamos. Estamos sobre todo involucrados
a nivel local. Para los programas de alimentación escolar, desde el punto de vista privado, yo puedo decir que apoyamos a todas esas empresas y estoy viendo cómo podemos también apoyar a las asociaciones que se están formando. Por ejemplo, la educación de los profesores. Trabajando con empresas pequeñas o medianas, ellos también necesitan formación profesional, necesitan colaboradores y deben también entender qué es lo que se espera de ellos. Y hay que vigilar que sepan realmente cumplir con estas esperanzas, porque de esa manera podemos lograr la calidad necesaria para ese tipo de programas, para el volumen también de estos encargos. Otro punto importante es el concepto, el sistema, desde el punto de vista más amplio. Cuando se trata de formar capacidades, es importante encontrar socios también fuera del sector privado, porque de esa manera podemos aumentar y fortalecer las capacidades. Por ejemplo, empresas que pueden contribuir tecnológicamente. Tercer aspecto que me gustaría mencionar. Realmente me alegro que hablan mucho y que digan tantas cosas muy interesantes, pero quizás una pequeña respuesta de parte de Francesco. Francesco, con su ciencia, con sus conocimientos, sus experiencias en la OMS, ¿qué es lo que nos dice usted? Bueno, me gustó mucho escuchar de los grupos de trabajo. Me gustó mucho que no solamente se trata de los niños, sino del entorno de los niños y que el sector público tiene la responsabilidad de comprar los alimentos adecuados. Necesitamos un marco adecuado para la compra pública y esto se convertirá en una herramienta útil de verdad. Esperemos. Hay que ver que necesitamos adquisición a nivel local, porque esto tiene repercusión fuerte sobre la alimentación. Se trata también, sin embargo, de la comercialización. Esto lo he escuchado muy claramente. La alimentación escolar y el entorno de la alimentación escolar es algo que tomamos muy en serio. Es uno de los objetivos del diseño para la alimentación de la ONU. Y sé que Alemania ha iniciado ahora esta red entre pares para apoyar todo esto. Y creo esto se convertirá también en un tema muy importante en la Cumbre Mundial de la Alimentación. Ahora, acerca de los estándares. Necesitamos soluciones locales, pero el principio de una alimentación sana está claro. Poca grasa y mucha vitamina. Hay que adaptarse. Y hay que adaptar esto en los programas escolares, porque esto también tiene repercusiones sobre el entorno, sobre el medio ambiente. Gracias, Francesco. Volvemos a usted después, pero queremos escuchar a Arlene. Me gustaría decir algo acerca de los grupos. Quiero empezar con el cuarto grupo, el tema de la flexibilidad y de la creatividad. Es un tema de verdad importante. Lo hemos vivido durante la pandemia. Lo hemos vivido. Ha habido reglas, condiciones que aseguraron que se tenía acceso a las personas. Y en situaciones de crisis me gustaría decir que un 50%
de las personas in the ya antes de la coronacrisis estuvieron en un estado de emergencia personal. Es muy importante considerando el tema de la nutrición escolar. Tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones en el futuro, sea donde sea que la crisis que sea también. Siempre hay que luchar estas situaciones. La educación en la alimentación o sobre la nutrición. Yo pienso que I even think that we need to change the terminology about behavior realmente hay que cambiar la terminología. to reinforce the behavior. We don't just want to change behavior if the behavior is A veces no solamente queremos cambiar el comportamiento, sino queremos realmente revolucionar el comportamiento. Tenemos que ver cuáles son los estándares para una alimentación sana. Y en cuanto a la sostenibilidad, pues existen diferentes tipos de sostenibilidad, cada cual importante. and social context, those are hugely important. Working collaborative. One of the Todo eso son temas importantes y para eso se necesita la cooperación. En los últimos años hemos hecho todo lo necesario para que se forme un intercambio entre los gobiernos y otros socios. Existen algunos ministerios con posición clave que ya se mencionaron, pero algunos siempre faltan. Por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. ¿Y dónde están los de Agricultura, los de Hacienda? También tienen que estar presentes. Y es importante enfocar todo el proceso de la producción de los alimentos. Luego tenemos el Ministerio de Juventud y Deporte. Este tipo de ministerio y sus autoridades tienen que cooperar en esto, porque solamente de esta manera podemos juntar la voluntad política y es lo que necesitamos para realmente poder aprovechar la situación y la voluntad política. Hay 4 palabras: niños, cooperación, contexto y compromiso. Son las 4 palabras que tenemos que llevar en nuestro bolsillo cuando vayamos a casa. Y espero que la calidad será mejor fuera con ustedes. Aquí yo personalmente no he podido escucharlo todo, pero quizás tenemos que volver sobre algunos de los aspectos que Arlene mencionó. Ahora, Lope de Santos, ¿cómo está la situación en Filipinas? Usted trabaja en la central, en la autoridad central que trata con el tema de la alimentación infantil. Usted ha escuchado el resumen de los diferentes talleres. ¿Cuál es su resumen personal? Creo que usted no tiene micrófono. ¿Tiene micrófono? Sí. In the Philippines, and we would like to congratulate the participants and the organizers. Felicitaciones a los organizadores de la conferencia. Y creo que sí se pasaron puntos muy importantes de manera muy comprensible. Estamos de acuerdo, básicamente, con todo lo que se dijo, diciendo lo siguiente: se necesitan muchos actores que participan en el tema de la educación, alimentación escolar. O sea, los profesores, los padres y muchos demás. La calidad de los alimentos tiene que ser buena. Tenemos que cooperar con los pequeños agricultores. Tenemos que involucrar al sector privado.
se necesita aprovechar la posibilidad de plataformas digitales. Necesitamos un sistema de monitoreo. to sustain the program. And Debemos mantener estos programas. implements school Yo trabajo en la Autoridad Central de Filipinas y hemos desarrollado un modelo school gardens as well as acerca de la educación sobre la alimentación en los colegios. Y claro, también un programa de alimentación de colegios. Quizás luego podemos hablar un poquito más sobre nuestro programa de alimentación escolar. Actualmente tenemos 5.000 niños que reciben 5 millones de niños que reciben ese tipo de alimentación y habiendo invertido 120 millones de dólares. that's all for the meantime. Thank you. Lovely. Thank you very much. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber sido breve. Tenemos una cosa importante sobre la que tenemos que hablar. Hemos hablado sobre el grupo número 3. Se dijeron algunas cosas que ya se mencionaron anteriormente. Voluntad política, financiamiento por los gobiernos. Es importante en todos los niveles del gobierno. También necesitamos organizaciones internacionales. Y tengo una pregunta a Stefan, que estuvo anteriormente. ¿Cómo pueden cubrirse los costos reales para la alimentación sana? Porque sabemos, buena alimentación quiere decir que necesitamos menos medicamentos. No hablamos de corona ahora, pero en realidad es una base sana para una vida sana. Y basándome en esto, me gustaría preguntar, ¿tienen ustedes los medios suficientes que pueden utilizar para estos fines? La alimentación para nosotros es el tema más importante y la alimentación escolar es algo donde estamos realmente apoyando a muchos países. Nosotros queremos asegurar que podemos realmente acceder a muchos y nosotros necesitamos este nexo con los pequeños agricultores. Y esto quizás es algo que los colegas de la FAO están haciendo. Por ejemplo, en Brasil, la política agraria tiene como objetivo que los pequeños agricultores ponen a disposición la verdura para los colegios y las escuelas. Esto es una situación donde ganan todos, o sea que los pequeños agricultores tienen compradores y las escuelas tienen alimentos sanos. Y creo que no tenemos medios para hacer más. Aquí hablamos de un programa de seguridad social. Deberíamos invertir más. Deberíamos verlo como una inversión. Una inversión en el futuro de los niños y en el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias. Me gustaría volver a pasar la palabra a Lope porque la alimentación escolar es tan importante para la salud de los jóvenes. Entonces, esto es un tema sumamente importante. En las negociaciones es de verdad difícil tener más medios para los programas de alimentación escolar. Bueno, en Filipinas estos programas son programas institucionalizados. Y normalmente hay medios previstos, presupuestados. Este año, aproximadamente 120 millones de dólares tenemos en nuestras carteras, más 3,5 millones, o sea que estamos aumentando las inversiones en este área.
mobilize the farmers, Por ejemplo, the technology adapters, the local industry. apoyamos a agricultores, suministradores y la industria local en un programa, Technology adapters from our Food and Nutritious Institute. y también en cuestiones de transferencias de tecnología. Tenemos institutos de científicos I think que nos ponen a disposición alimentos certificados que incluso tienen un alto valor nutritivo. the improvement of nutritional status of our learners and to ensure De that esa manera aseguramos if resources shall permit, que actually, universal los alumnos tienen una alimentación sana. learners shall be considered. No solamente los alumnos, empezamos ya en las guarderías infantiles, porque tenemos que empezar ahí. Processing as the Y program. de ahí fomentamos la dinamización del sector y de esa manera creamos una base de mercado muy sólida. Ya hemos Political will, government leaders. hecho progresos, necesitamos la voluntad política. Gracias. Gracias. Me gustaría dirigir esta pregunta a Eileen y Emily. Emily, normalmente uno analiza las sociedades, las comunidades y les dicen, bueno, tienen que poner dinero y ya está. Pero aquí no solamente se trata de dinero, también se trata de capacidades, se trata del fomento, del cambio y de ofrecer a los demás la posibilidad de desarrollarse. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, definitivamente es parte de ello. Nosotros apoyamos esta causa, and contributors to the program el desarrollo sostenible. is really critical. But we also realize that one Y of the biggest eso barriers faced by SMEs es lo que nosotros consideramos ser una red de seguridad social. using government Pero desde luego también es importante el acceso a los medios financieros. Necesitamos las condiciones marco-políticas para posibilitar las cosas. Tenemos que colaborar con los socios into que producing and supporting nutrition, también reducen los riesgos de las inversiones. producing at scale so that Necesitamos contar con mecanismos de financiación para reducir los riesgos. También tenemos que reducir los precios. Colaboramos con el sector privado. they don't just exist at school. They exist as part of their family unit, as part of their community. And so as we think about this, we think about Y los niños no solamente son alumnos, también son parte de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo colaborar con el sector privado, cómo fortalecemos la responsabilidad de las empresas por los productos que fabrican. Y así podemos hacer una contribución positiva a la alimentación. Y todo eso no solamente en las escuelas, sino también donde quiera. Tenía que sonreír porque hoy por la mañana he visto algo que me recordaba una cosa. Quizás Eileen quiere comentar este asunto. But certainly know that name. And he actually at a press conference pushed away. Bueno, Ronaldo, aunque yo no soy ninguna hincha de fútbol, es que él apartó una bebida con azúcar y en lugar de ello quería beber agua y eso los medios de comunicación captaron. Y bueno, la pregunta que quería hacerle, ¿qué tanta importancia tiene ese tipo de gestos? Quizás esto lleva a la actitud, al comportamiento correcto desde otro punto de vista. Sí, la verdad es que es fascinante cómo un gesto así puede tener un impacto a una gran escala. Yo creo que, bueno, la verdad es que he hablado personalmente, de hecho no debería ser así, pero sí, también es importante porque también queremos aprender de los demás para poder cambiar el comportamiento. A menudo, marketing solamente se trata de vender productos, pero no tanto en el valor nutritivo. Y desde luego, cuando se trata de un actor conocido o una persona
conocida cuando muestra cómo se comporta. Entonces, por ejemplo, en el deporte se consume alimentación sana porque sabemos que esto fortalece el cuerpo, que lo hace más resiliente. Y desde luego eso atrae la atención sobre este tema. Gracias. Bueno, yo he visto en la pantalla una pregunta importante, pero Emily, quizás muy brevemente una pregunta a usted que haga un comentario al respecto, porque yo creo que ese es un gesto muy importante, el que acabo de mencionar. Bueno, sí, eso es importante porque desde luego sabemos el rol que juegan las redes sociales. Claro, para la edad adolescente esto es muy importante, claro. Tenemos que colaborar también con ellos. En muchos países hay personas destacadas, conocidas, notorias, actores, deportistas, y podemos utilizar sus voces. Ya que nosotros queremos desarrollar una voz positiva, colectiva, en pro de la alimentación sana. Sí, muchas gracias. Vamos a los resultados de los grupos de trabajo. Quizás, Francesco, usted dijo que tenemos que pensar en todo el sistema. Yo creo que este es un tema que se ha mencionado reiteradas veces, no solamente con vistas a la Cumbre Mundial de Alimentación, sino también lo que hemos escuchado en los últimos 3 días. Todo esto se concentra en el hecho de que no debe haber un pensamiento en silos, sino que tenemos que colaborar. ¿Qué es lo que dice usted? ¿Cómo podemos garantizar que los resultados en su totalidad sean positivos y no negativos? Bueno, no solamente hay situaciones win-win, aunque sea posible, pero tenemos que pensar en esto. Me gustaría darles un ejemplo. ¿Cómo se logra un cambio en marketing, en publicidad, etcétera? Estas son oportunidades para tomar decisiones. Todos estos elementos tienen que encajar. Por ejemplo, en las escuelas y presentando una publicidad que dice lo contrario de lo que nosotros representamos. Entonces, esto no es bueno. Pensemos en el agua en este ejemplo. De hecho, no ha dicho que no quiere hacer publicidad por la bebida azucarada, por el zumo, sino que él simplemente pidió agua. Tenemos que fortalecer, por lo tanto, el sistema del agua, porque si no hay agua limpia, entonces los niños no tienen nada para beber. Gracias. Dirijo las miradas a Aileen y Lope para las siguientes preguntas. Tenemos una pregunta tal vez algo un tanto complicado. Algunos niños no tienen comida. Este debate se ubica en un nivel demasiado elevado. Hay ejemplos cómo se puede hacer algo en situaciones de emergencia. Quizás primero Aileen y luego Lope. La respuesta rápida es que necesitamos encuestas sobre alimentación escolar y ya las tenemos hechas. Se trata del tema de la adquisición de las compras locales, en la que lleva a mejor alimentación escolar. Porque cuando uno adquiere la comida a nivel local, entonces es posible imponer una alimentación local, sana y local. Lope, ¿cuál es su respuesta a la pregunta de nuestros espectadores críticos? Bueno, en las Filipinas
tenemos en nuestro programa un ritmo de 20 días. So there are different Y tenemos expertos que conocen los requerimientos. Esto está basado en los recursos disponibles in situ. or specify what are the healthy foods Y esto nos ofrece la posibilidad de poner comida sana en la dieta y en función de la región donde se encuentra la escuela. En el Ministerio contamos con mecanismos para garantizarlo también con vistas a la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Lope. Bueno, una breve última ronda. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensan? Ya que esta coalición por la alimentación escolar se está estableciendo, ¿cómo lo ve usted? ¿Es algo que necesitamos tan solo porque hemos reconocido que necesitamos un enfoque sistemático, sistémico para la solución de los problemas en los distintos países? Tal vez primero Francesco, luego Emeline, Aileen y Lope. Sí, bueno, es que necesitamos la coalición, es imprescindible. Por ejemplo, para compartir todos los recursos, hay unos programas excelentes para la alimentación escolar y también programas que explican cómo se puede formar todo de modo eficiente. O sea, si aprovechamos la coalición, entonces podemos proceder al intercambio. Muchas gracias para esto, Aileen. Sí, yo creo que la coalición es imprescindible. Lo nuevo era que hay intereses de ingresos bajos y medios. Y lo interesante es que tenemos que implicar también a estos países en el debate y precisamente el aprendizaje mutuo. Esto es muy importante. Muchas gracias. Bueno, primero Lope y luego Emily. Yo pienso que el programa debería precisamente ser mantenido en pie por los distintos representantes de intereses. Y claro que también hay que integrar a los productores locales. Y desde luego eso también crea posibilidades de empleo en las pequeñas y medianas empresas. La pandemia ha tenido un impacto en la economía. Los programas de alimentación escolar garantizan una buena base de vida. Emily, quizás usted podría retomar el punto que antes no había admitido, porque, bueno, ahí le había interrumpido. No, muchas gracias, no pasa nada. Yo pienso que cuanta más colaboración multisectoral, tanto mejor, tanto en los países como más allá de los sectores. Y de este modo podemos salir ganando todos. Si logramos integrar a las personas desde el principio en el diálogo, entonces comprenden mejor las cosas y aportar también su modo de ver las cosas, por ejemplo, en cuanto al papel de la economía para tener una visión más sostenible en el sector privado, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Solamente hay un voto colectivo limitado. Y si esa perspectiva no confluye desde el principio al diálogo, entonces más adelante ya no es tan sencillo establecer este diálogo. Lo que yo iba a decir antes son las regulaciones. Las empresas con las que colaboramos suelen ser contrarregulaciones, pero hablando de regulación o de reglas, se trata tan solo de crear un entorno adaptado. No es que estemos contra reglas como tal, pero queremos
que las reglas sean capaces de crear un entorno en igualdad de derechos y de niveles y que sea provechoso para las necesidades locales. Desde luego, las reglas tienen que velar por un desarrollo positivo de la sociedad y del país. Eso es lo que queremos aprovechar. Nosotros queremos apoyar a las sociedades, poner mecanismos y herramientas que les ayudan a implementar esto dentro de este marco regulatorio. Eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias. Bueno, me quedan dos preguntas pendientes que me gustaría poner un poco a ustedes, a ver si alguien tiene una respuesta. Podríamos, por ejemplo, iniciar asociaciones entre diferentes escuelas para financiar sistemas de alimentación escolar sostenibles. Me gustaría escuchar, a ver si alguien quiere decir algo. ¿Arlene? Sí, con mucho gusto. Yo pienso que esto es muy complicado, sin embargo, pero hay nuevas herramientas que podemos utilizar y lo que es importante en este aspecto es lo siguiente. Se necesitan reglas. Si queremos iniciar una asociación, hay que procurar que las escuelas, los colegios sepan comunicarse. Y puede ser muy complicado administrar este tipo de comunicación. Y si todo eso depende de una sola persona, es un problema. Y puede llevar a un fracaso y una desilusión y nos quedamos con las buenas intenciones. Ahora, financiamiento de los programas de alimentación escolar. ¿Existen criterios para los países de priorización de los colegios que deberían introducirse? Esta es la primera parte de la cuestión. Y la segunda es, ¿estos programas de alimentación escolar podrían ser autoadministrados por parte de los colegios? Bueno, voy a intentar hacerlo. Naturalmente, existen programas de monitoreo, dice Francesco. Esto se aplica también dentro del contexto de los programas de seguridad social. Es una posibilidad de equiparar un poco las desigualdades. No deberíamos crear un sistema de varios escalones. El derecho de alimentarse es un derecho fundamental y se trata de los niños, de los alumnos. Pero naturalmente existen contextos locales que hay que considerar. Lope quizás sería también una persona adecuada para dar una respuesta a la cuestión anterior. La integración de niños en cuanto al trabajo en las huertas escolares podría también contribuir a una educación escolar. Y creo que ustedes han incluso ya nombrado algunas huertas escolares. ¿Qué piensa usted? Pues tenemos un programa en los colegios básicos y también en los institutos de bachillerato y institutos de media educación. Estas escuelas deben plantar huertas escolares y ahí se hace mucho de la producción, especialmente cuando se trata de regiones rurales. Naturalmente existen ahí grandes huertas escolares. Y lo que se cultiva allí se utiliza, se aprovecha como parte del sistema de alimentación escolar. Y en tiempos normales, pues las escuelas fueron suministrados por sus propias huertas. Las cosechas de las huertas escolares fueron entregados directamente a las escuelas. Quiero añadir otra cosa que se refiere a la pregunta anterior. La priorización en cuanto a las inversiones. Nosotros no invertimos lo suficiente en los colegios de educación básica.
we prioritize the funding, the allocation for school-based feeding program. Tenemos una priorización del presupuesto bastante claro y quizás no es suficiente. Emily, usted tiene 30 segundos para añadir algo. Based on all the discussions we've had today, as well as the feedback from the group, I mean, I think it's just En base a todo lo que he escuchado hoy, yo pienso que se trata siempre del interés y la disponibilidad de todos nosotros, de seguir trabajando el problema con nuestras redes nacionales, de estar en contacto con el programa de alimentación escolar. Yo creo que esto es una plataforma excelente y estoy anhelando realmente la cooperación. Me gustaría mucho tener otra media hora más, pero no la tenemos, por eso tenemos que pasar al final. Quisiera realmente agradecerles sus contribuciones valiosas y acabo de ver que el relator Stefan del Grupo 1 forbids eating the stuff that's been grown in school quiere gardens. decir algo. One has to align regulation to the needs Creo que es muy importante que las reglas corresponden a las necesidades locales. Y les deseo a todos mucha energía para el futuro, para que puedan continuar con sus trabajos y llevándolo a la Cumbre Mundial de la Alimentación. 2022 ya está casi delante de la puerta y, claro, queremos buenos programas de alimentación escolar. Muchas gracias a este panel tan excelente, extraordinario. Y nos quedan 9 minutos. Y quisiera pasar la palabra a una persona muy reconocida porque su organización ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Vamos a estar escuchando las palabras finales de David Beasley, director del PMA. Muchas gracias por la invitación, dice David Beasley. Gracias por haber mostrado tanto liderazgo a todo el mundo. Gracias a todos. Desgraciadamente, el hambre está aumentando. En el año 2021, 270 millones de personas están padeciendo hambre y, trágicamente, muchos niños cuentan entre ellos. Y por eso programas de alimentación escolar son tan importantes en la lucha contra el hambre. Hace poco, los programas de alimentación escolar fueron una de las redes más grandes, más seguras de emergencia en el mundo. En el año 2020, 65 millones de niños han recibido comidas escolares en África. Pero luego vino Corona y Corona nos estropeó realmente este progreso. Casi todos los países han tenido que cerrar los colegios y de esa manera millones de niños se quedaron con hambre. Los gobiernos nacionales hicieron todo lo que sabían hacer, también colaborando con el PMA para salvar a los niños y las familias, para abastecerles con alimentos, con dinero, para ayudarles, para decirlo así. Y sin embargo, nosotros pensamos y estimamos que 370 millones de niños, debido al cierre de los colegios, no han recibido su comida regular diaria. Y hoy día, 200 millones de niños siguen sin comida. Y a veces para algunos de ellos fue la única comida al día. Y es una situación que tenemos que revertir. 3 razones para ello. Sin estímulo, como por ejemplo una comida escolar gratuita. Muchos niños no tienen derecho de volver. Muchos tienen que trabajar para la familia. Algunas chicas son casadas a la fuerza.
la comida escolar realmente hace volver a los niños al colegio porque reciben ahí ayuda y alimentación. Segundo, los países afectados por conflictos son países que realmente viven de estos programas escolares de alimentación, porque esto estabiliza a los países. Y cuando los colegios están abiertos, pues se pueden proteger a los niños. Tercero, programas de alimentación escolar puede ayudar a la economía local de recuperarse, creando puestos de trabajo para empresas, muchas veces lideradas por mujeres. Ellas, de esa manera apoyan al mercado local. Investigaciones de la Universidad de Harvard y el PMA han dado como resultado que $1 invertido devuelve $9 en el resultado, porque niños saludables se convierten en adultos sanos. Sabemos todos, ensanchar estos programas es una prioridad global y no podemos hacerlo solos. Tenemos que cooperar todos para poder realmente lograr ganar esto. Todos tenemos que cooperar juntos, todos. El sector privado, las familias, los ONGs, las instituciones, y este año todas las organizaciones se juntarán con sus socios para crear e iniciar la Coalición Oficial Global de Alimentación Escolar, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que todos los niños en este mundo hasta el año 2030 tendrán acceso a una comida escolar por día. Y Alemania tendrá un rol muy importante. Por eso quiero agradecer a la ministra Klöckner por esta acción. Todos tenemos que actuar. El PMA está muy comprometido para cooperar con todos los países para asegurar para que ningún niño, sea donde sea en este mundo, padezca de hambre o no pueda acceder al colegio. Después de los últimos 18 meses, el aquelarre que han causado, es muy importante que podamos aprovechar las posibilidades para crear el mundo que nosotros queremos crear. Es importante cooperar, es el momento de cooperar para lograr estos objetivos por el bien de nuestros niños. Y ahora, en nombre de la organización de esa política contra hambre, quisiera realmente invitar al secretario parlamentario de Estado, Uwe Feiler, de realmente hacer su discurso. En primer lugar, quisiera decir muchas gracias al señor David Beasley por haber hecho realmente todo lo posible para juntar a todos los actores. Gracias por esta acción. Es importante porque nuestros objetivos comunes necesitan actividades internacionales. Y hemos visto hoy cuán importante es crear la atención. Ha mostrado cuán importante es el intercambio para mejorar realmente el acceso de los niños a la comida. Gracias a los colaboradores del PMA y gracias también por su colaboración a esta conferencia. Quisiera también agradecer a todas las organizaciones participantes, sea OMS, sea UNICEF, sea quien sea. Gracias a todos ustedes. Esto ha sido un hito importante en nuestro camino hacia la Cumbre de Alimentación Mundial en el septiembre. Es muy importante para hacer más resiliente nuestros sistemas de alimentación. Y es importantísimo asegurar la alimentación de nuestra población mundial. Estoy convencido que esta conferencia ha podido dar una contribución muy importante para
progresar en esta senda y puedo asegurarles que nosotros de parte de Alemania vamos a hacer todo lo posible para realmente progresar. Por eso quisiera agradecer a todos los participantes de la coalición. Espero que tengan interés de participar en esta red entre pares. Esto es una red entre los expertos que se coordina por parte de Alemania. Para terminar, quisiera agradecer a todas las personas que han contribuido para poder realmente lograr celebrar esta conferencia. Me alegro que hayamos podido organizar este intercambio profesional y espero que usted también se llevan ideas y motivaciones para su trabajo. Y con este espíritu me gustaría concluir esta conferencia de políticas contra el hambre y les deseo lo mejor y espero volverle a ver pronto. And it's a big thank you and a big smile from me, from Gracias a todos desde el estudio de Berlín. Espero que todos tengan la energía necesaria para poder colaborar, seguir trabajando y que puedan realmente haberse beneficiado de esta conferencia. Espero que los esfuerzos nos lleven en la buena dirección. Si hay colegas que no han podido acceder, pues entonces el stream, la videoconferencia, estará online en nuestro sitio web y otros resultados de la conferencia también serán publicados en el sitio web. Hasta pronto. Muchas gracias.